por acá. Empezamos ya la grabación. Espero que nadie tenga dificultades con que sea grabada la clase, pero es una garantía también para que después de alguna manera podamos repasar, como bien lo decía Mariela, quien muy generosamente, que me presentó muy generosamente, más bien, lo más importante, y yo creo que ya lo anotó al final, no digo me siento de la casa, soy de la casa, puedo decirlo así con alegría. Le agradezco al Padre José Jesús por la invitación y al Padre Carlos Spa también por este espacio en el que me permite dar continuidad de alguna manera a lo que ya hemos tratado en otros cursos, que gracias a Dios por el público selecto que tenemos en la academia, ha sido muy bien acogido y yo creo que aprovechado de una manera muy especial, no solo en la dimensión académica, sino en la dimensión espiritual. Entonces yo les pido que recemos un Ave María para iniciar nuestro curso, la primera aula de nuestro curso, y entramos propiamente en materia, siendo por lo menos en Colombia, siendo las 7:02 de la noche. Entonces nos encomendamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiendo de manera especial la protección de la Santísima Virgen, pidiendo la protección de nuestros santos ángeles de la guarda, pidiendo la protección de San José, para que cada uno de los conceptos que sean aquí socializados, cada una de las explicitaciones de la doctrina de la Iglesia, aquí no vamos a dar ningún tipo de novedad, a no ser lo que ya ha venido desarrollando la Iglesia, los padres de la Iglesia, y algunos elementos de la ciencia contemporánea que nos van a abrir los ojos al respecto del tema que nos convoca el día de hoy, que es la apologética. Entonces, yo quiero hacer una oración de Santo Tomás de Aquino, la oración para los estudios. Es una oración breve, pero muy bella. Pedimos entonces a Santo Tomás su protección especial. Ven Espíritu Santo, Creador divino, verdadera fuente de luz y fuente de sabiduría. Derrama tu brillo sobre mi denso intelecto, disipa la oscuridad que me cubre, la del pecado y la de la ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, método y facilidad para aprender, lucidez para comprender y gracia abundante para expresarme, guiar el comienzo de mi trabajo, dirigir su progreso y llevarlo a término con éxito. Esto lo pido por medio de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, viviendo y reinando con el Padre por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, a ver, independiente de las bondades que nos da aquí la tecnología, que yo sé que hay, están matriculados alrededor de 600, si no me equivoco la cifra hasta hace unos minutos, 619 estudiantes. Muchos estarán conectados ahora, otros porque, digamos, la ubicación y el meridiano no se lo permiten, nos verán en diferido, porque están en Europa o muy al norte. Pero para todos ellos un saludo muy especial, y los que están aquí, los 67 estudiantes que se han conectado hasta este momento y están sincrónicamente con nosotros. Gracias por abrir este espacio. Yo agradecí en un inicio a Mariela, a Marco y a todos los de la academia por la invitación, pero también a ustedes, porque obviamente sin estudiantes la academia no tiene sentido. No nos podemos quedar aquí haciendo una serie de divagaciones intelectuales si no hay quien las reciba y las reciba con gusto y admiración. No gusto y admiración por quien va a exponer, sino por el contenido de la doctrina. Nosotros aquí vamos a recibir el más grande de los tesoros que se le pueden brindar a la potencia intelectiva del hombre. Es la doctrina y la revelación. Es el mejor regalo. Y debemos de comenzar por ese primer principio. Cuando Dios concibe al hombre, compuesto de cuerpo y alma, y la inteligencia ubicada de manera especial en esa dimensión espiritual, pero que tiene una proyección y una repercusión directa sobre el componente corporal,
La inteligencia es dada al hombre para comprender a Dios, entender a Dios y leer a Dios. Comprender y entender, obviamente, en una cantidad muy, muy reducida cuando sabemos cuáles son los atributos que Dios tiene. Uno de esos, omnipotencia, omnisciencia, no cabe en nuestro intelecto. Pero el mejor y más pleno desarrollo que puede tener la inteligencia es el de utilizarla para comprender, conocer a Dios. ¿Lo conocemos entonces por medio de la revelación? Sí, no en su totalidad, pero de una manera muy especial. La naturaleza nos permite un cierto nivel de conocimiento de Dios. Y podríamos decir que si el pensamiento, la inteligencia, podríamos considerarla como un sujeto o como un individuo, el éxtasis y la alegría para la inteligencia sería alimentarse de las cosas de Dios, porque es un regalo de Dios en el fondo para poderlo leer a Él y conocerlo a través de las posibilidades que nos da el cuerpo y el alma, por esa integralidad que les estoy hablando. Eso es muy importante como punto de partida, porque decía ya que al inicio, decía que cuando nos involucramos en la doctrina de la iglesia, sea mariología, sea teología josefina, sea liturgia, cualquier tipo de temática, esta, especialmente de la apologética, eh, nos estamos involucrando en un mundo que es absolutamente delicioso, en todo el sentido de la palabra. Vuelvo a esa imagen de que si fuera la inteligencia un individuo, un sujeto, quedaría gratamente manifiesto por el regalo que le estamos dando, de conocer a Dios. Y con el conocimiento de Dios pasa algo muy interesante, porque como Dios es infinito, cada que queremos conocer a Dios y lo conocemos más, aumenta en la voluntad, inteligencia, voluntad y sensibilidad, aumenta en la voluntad el deseo de conocerlo más. Y ese deseo de conocerlo más nos llama a querernos acercar a Él. El conocimiento va de la mano del amor. Crece el conocimiento y crece el amor. La Iglesia Católica no es una iglesia de libro. La Revolución Protestante, siglo XVI, bueno, hablando de los preámbulos, siglo XV, XVI y siglo XVII, ese gran estallido de la Revolución Protestante redujo, ¿no?, una visión reduccionista, redujo la fe, el unirse a Dios a un libro, a lo que está escrito en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Con lo que recibe la Iglesia de manos de nuestro Señor Jesucristo, del primer Papa, San Pedro, de toda el alimento maravilloso que le dan los padres apostólicos, los doctores de la Iglesia y los teólogos a la Iglesia. Todo eso va enriqueciendo la doctrina de una manera maravillosa. Toda esa doctrina aumenta en cada uno de nosotros cuando nos acercamos a la doctrina el deseo de conocer más. Y cuando vamos conociendo más, queremos amar más. Y conocemos y amamos y vamos así, de arriba a arriba, hasta que llega un momento en que Dios como que dice, ya, este es el momento de que el alma vaya a la eternidad. Eso se conecta entonces con la virtud de la religión, catalogada por Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica como la principal de las virtudes. Y la virtud de la religión no es una virtud propia o única y exclusiva de aquellos que son bautizados, no. El hombre tiene en el fondo un deseo de Dios, de conocer algo que va más allá de lo físico, de trascender. Entonces, ese deseo de querer conocer a Dios, en el fondo es conocerlo, amarlo y unirme a Él. ¿Dónde llega la plenitud de ese quererse acercar a Dios? En la eternidad. Y es una plenitud que no termina. Es un asunto que sale un poco de las proporciones intelectuales que podemos tener, porque esta cabecita es diminuta en relación con lo que Dios nos puede ofrecer. Entonces, llegamos a la eternidad, uno diría, la plenitud, sí, pero vamos a ir de plenitud en plenitud. Y de plenitud en plenitud, porque de alguna manera las limitaciones, de alguna manera no, de gran manera y de manera especial, esas limitaciones que tenemos aquí se van a superar en grado sumo en la eternidad. Por lo tanto, el conocimiento de Dios va a ir mucho más allá. Vamos a ver a Dios cara a cara. Ya no me van a hablar de Dios, voy a ver a Dios. Es diferente. A mí me hablan de un fruto maravilloso. No sé, los que no son de Colombia, por ejemplo, por ahí veo a Lola, Argentina, acostumbrada más a la uva y al vino. Por aquí hablamos de la uchuva. No sé, en los países aquí tropicales de pronto
es más común la fruta, pero si no la conocen mejor porque me van a entender la figura. Yo les hablo de la uchuva y les digo que la uchuva uno la recoge, ella está guardadita como una especie de saco de hojitas secas, que cuando yo abro las hojitas secas, de adentro sale una especie de naranja diminuta con la piel muy lisa, porque la cáscara de la uchuva es muy lisa. Uno la coge así y se le deslizan los dedos. Entonces, después de estar recubierta en esas hojas secas y rústicas, me encuentro con esa delicadeza de la cáscara de la uchuva. Y cuando yo la abro o me la pruebo, va a sentir un cierto sabor amargo con un poco de dulce, pero donde se sobrepone el amargo al dulce. Ahora, si yo cojo la uchuva y la pongo con azúcar a hervir un poco y hago algo así a manera de una mermelada, eso toma otra dimensión diferente. Y yo digo, esto lo pongo con este tipo de galleta de trigo o esta otra no sé qué, unto y le pongo de pronto un poco de queso crema. También son muy ricos y maravillosos ahí en esos campos argentinos. Esa mezcla es una mezcla deliciosa al paladar. Yo les hablo aquí maravillas de la uchuva, me tomo un jugo de uchuva delante de ustedes escuchar y llevar aquí al intelecto la idea de la uchuva en la galleta, del jugo de uchuva y de cómo la uchuva me refresca, es nada en comparación a yo invitarlos a comer o a tomar un jugo de uchuva o a comernos un alguito en una tarde con unas galletas de uchuva. Es diferente, la proporción es grandiosamente diferente. Eso es infinitamente nada en comparación con lo que vamos a tener en el cielo de la comprensión y del degustarnos de Dios. Porque, oído, no va a ser solamente un proceso intelectual. Por eso lo que hacemos aquí, aunque en un primer momento tiene una serie de elementos que son conceptuales, yo voy a ver que eso tiene una influencia en mi estructura corpórea. ¿Por qué? Porque cuerpo y alma están unidos, ¿no? Están completamente unidos. Entonces, cuando estemos en la eternidad, la noción que vamos a tener de Dios va a ser una noción superior a cualquier noción que podemos tener aquí en la tierra, una cosa que va a ser insuperable. ¿Por qué? Porque allá ni fe ni esperanza, solamente la caridad, nos dice San Pablo, eso es lo que va a primar. Y en función de eso, las delicias que vamos a degustar en la eternidad. Paréntesis. Entremos entonces en nuestro tema, con ese preámbulo, para que sepamos a qué banquete nos estamos acercando. Dije desde un inicio también, y es bueno dejar esto aquí muy bien acentuado, no vengo a improvisar o a lanzar especulaciones al respecto de la doctrina de la Iglesia, que se puede ir desarrollando. No tendría ningún problema en que yo, en los estudios que he realizado, por las investigaciones que he realizado y con la formación que tenga, yo puedo decir, voy a lanzar aquí una tesis, voy a especular, speculum, ¿no? Espejo, speculum, viene de un proceso intelectual. Voy a especular aquí sobre una teoría apologética, puedo lanzarlo en medio del curso, pero lo que va a ser fundamental aquí es lo que la doctrina de la Iglesia ya ha desarrollado y oído, elementos fundamentales que nos otorga también la ciencia, porque la ciencia, por ejemplo, hablando de la física, que soy más cercano al ámbito de la física para hablar de algunas de las áreas del saber, la física de qué se ocupa, va a estudiar los procesos relacionados con la materia y la interacción que la materia tiene con algunas energías, con algunas fuerzas que están ya catalogadas por el hombre. La fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Por ejemplo, nombramos esas 4 fuerzas. El estudio de la física está enfocado entonces en eso, cómo se relaciona la materia con ese tipo de fuerzas. Eso crea movimientos, reacciones, expansión, compresión, etc. La ciencia, que es un proceso metódico que ha ido desarrollando el hombre a lo largo de la historia, trasladen ustedes a lo que tenemos de historia. Lo que tenemos de historia, los grandes descubrimientos de la historia, los últimos grandes acontecimientos sobre la historia de la civilización, se dio por ahí en los años 20, años 30, cuando se encontraron los famosos restos de Tutankamón, ¿no? En Egipto, que eso robó la atención de todo el mundo, pero a la par de eso se estaba también dando unos grandes descubrimientos en la Mesopotamia, en lo que es llamado la media luna fértil o la creciente de Mesopotamia, que es el lugar donde nacieron las grandes civilizaciones. No solo fue Egipto, sino vamos al año 4000 antes de Cristo, que es lo que han encontrado en el siglo pasado, a inicios del siglo XX, fueron esos restos de lo que había de civilización que se había
conformado de civilización en esa media luna fértil. Y en esa media luna fértil nos vamos a encontrar con los pueblos sumerios. Los sumerios, después de ir avanzando un poco en materia de estructuración propiamente, de conformación de pueblos, pasaron de ser nómadas a ser sedentarios, se empiezan a fundar las ciudades-estado. Entre esas ciudades-estado tenemos una ciudad que es nombrada en la tradición judeocristiana y es la ciudad de Ur, de Caldea. Ustedes deben de haber escuchado la ciudad de Ur, de donde sale un personaje que es llamado el padre en la fe en el Antiguo Testamento, Abraham, que después va a darle Dios el título de Abraham. Abraham sale de esos primeros pueblos sumerios y Abraham pasa del politeísmo de los sumerios al monoteísmo, porque se une a Dios de alma, vida y corazón. A partir de esa época, por lo que conocemos de historia, porque un pueblo, conocemos de historia cuando el pueblo dejó consignada su experiencia. Si no tenemos consignada la experiencia de los sumerios, no tenemos un escrito de los sumerios, no podemos hablar de historia de los sumerios. Si no tenemos unos jeroglíficos, no tenemos unos pictogramas, no tenemos una escritura cuneiforme de los sumerios o de los egipcios, no podemos hablar de historia. Lo que puede existir antes de los sumerios, si es que se encontraron algunas reliquias, si se han encontrado arqueológicas, jarras, con restos de construcciones, eso se llama prehistoria. Porque si no hay textos que me den confirmación al respecto de lo que sucedía, eso es prehistoria. Pero el hombre, cuando evoluciona en materia de escritura, se preocupa por un elemento muy interesante, es el de hacer historia, es de contar lo que está viviendo. Entonces, me remito otra vez para comenzar el contexto con esto de los sumerios. Ellos dejan historia y pasan de los pictogramas, que es más difícil leer una cabrita, más una vaca, más un río dibujadito. Eso es medio complicado para concebir qué quería decir esta persona. Vaca, más árbol, más montaña, más silla. Miren la evolución, pasa de pictogramas a cuneiforme. Cuneiforme porque viene de cuña. En unas tablillas podrían ser de madera o de barro o de piedra. El hombre iba o tallando o esculpiendo con una cuña una serie de signos que cuando el hombre los lee, o sea, el hombre lo que hace es transformar esa escritura en sonidos. El idioma, la lengua, se consigna. Cuando yo leo esos signos, me da un sonido. Es una evolución importantísima, pasar de los pictogramas, pasar a la escritura cuneiforme y mucho más a unos signos mucho más evolucionados como realizan los fenicios o los griegos con el alfabeto. ¿Por qué se llama alfabeto? Alfa, beta, gamma, es por las primeras letras de el alfabeto, valga la redundancia, las primeras letras del alfabeto griego. Entonces, el hombre va evolucionando en las maneras de dejar consignada su historia y su existencia. Y eso a la par de las evoluciones de la ciencia. Por ejemplo, me impresiona mucho, vuelvo al caso de este pueblo, que en estos días he estado estudiando al respecto porque estamos haciendo un curso de ética y sociedad para unos estudiantes, hablando sobre la historia de las culturas. No sé si esto les interesa, ustedes me van levantando la mano y me dicen, no, profesor, como que no cuaja muy bien aquí, no cala muy bien en el curso que estamos haciendo, me levantan la mano, pero para mí tiene conexión. Tienen derecho a protestar, tienen derecho a preguntar al final, como bien decía Mariela, para no interrumpir el hilo de la conversación, pueden dejar por ahí anotadito y al final me preguntan. Ustedes preguntan lo que quieran, yo respondo lo que pueda. Listo, van anotando entonces ahí las preguntas. Entonces les decía, esta civilización, por ejemplo, estamos hablando de 4.000 años antes de Cristo, o sea, hace 6.000 años. Estos hombres ya tenían mapas astronómicos. Ya la rueda estaba inventada. Estos hombres en sus ciudades no crean que eran chozas, no. Como esta civilización sumeria se establece y se desarrolla sedentariamente en el valle que existe entre el Tigris y el Éufrates, donde, por ejemplo, los biblistas, los estudiosos de antropología bíblica, nos dice que entre el Tigris y el Éufrates estaba ubicado, ¿qué? El paraíso. Pero resulta que el Tigris y el Éufrates son ríos medio complicados, porque se alimentan de deshielo.
y cuando hay creciente, el Éufrates viene con una fuerza impresionante. Pues resulta que a los sumerios les dio por colocarse al lado del, más bien, construir sus ciudades muy cerca del Éufrates, y llegaron a construir canales de riego y de transporte de más de 100 kilómetros de largo. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Y lo que tenían que hacer de trabajo para poder alimentar con agua, regar con agua sus cultivos. Eso empieza a desarrollar la navegación de una manera impresionante, el comercio. Bueno, aparecen una serie de elementos muy interesantes. Todo eso es la evolución de la ciencia, eso es ciencia. El hombre se tiene que sentar a pensar cómo va a construir una superficie a partir de madera o de cualquier otro tipo de material que pueda encontrar en la naturaleza, porque obviamente la evolución industrial no se había dado todavía, la explosión industrial, la revolución industrial. Entonces, ¿cómo hacer que esto flote en el agua? Implícitamente hacían un cálculo sobre las densidades, ¿no? La densidad menor del material, la densidad mayor del líquido, quién flota o quién se hunde, ¿cierto? Si yo lo hago de piedra se me hunde, si lo hago de madera veo que flota, es menos denso, etcétera. Bueno, cantidad de cosas muy interesantes. Todo eso va evolucionando a medida que el hombre se va encontrando con las realidades de la naturaleza. Pero algo muy interesante. Yo les hablaba ahora a ustedes de la virtud de ¿cuál? ¿Cuál virtud era la que yo decía que era una virtud muy importante? La virtud de la religión. Y estos hombres desde un primer momento, hablo de estos hombres porque es la historia más antigua que tenemos, de la cual tenemos noción, estos hombres cuando nombraban un gobernante tenían la noción clara de que el gobernante gobernaba porque el poder se lo daba ¿a quién? Los dioses. Cuando se moría el gobernante, ¿con qué enterraban al gobernante? Pues con todos sus atavíos propios de noble, inclusive con sus sirvientes vivos, con sus tesoros. ¿Por qué? Porque ellos ya en ese momento, miren que ahí no hay revelación judeocristiana, ellos ya en ese momento, a partir de lo que la naturaleza les mostraba, la ley natural, su interior, ellos ya tenían noción de que después de la muerte había algo. Entonces casi que le hacían maleta al que se moría. Y algunos pueblos, de una costumbre pagana horrorosa, al esposo lo enterraban con la esposa viva, o lo enterraban con el asesino para que la disputa continuara en la otra vida. Pero había una noción clara de que había ¿qué? Otra vida. Muy interesante. El hombre entonces tiene un sentido claro de la trascendencia, de que hay algo metafísico más allá de lo físico. Desde los primeros, valga la redundancia, desde los primordios más bien de la historia. O sea que esto no fue una imposición de la Iglesia Católica. No fue una imposición ni siquiera de Moisés. En ese momento no ni aparecido por el panorama. Inclusive antes de la historia de Abraham, antes de que la historia de Abraham se evidencie en algún tipo de texto, estos hombres ya tenían claro, hay unos dioses. Ellos obviamente, más bien alejados de la revelación, eran politeístas, entonces tenían un dios que era el dios del agua dulce y un dios del agua salada, después eso se pelean y aparecen unos dioses que son medio inmortales, bueno, un asunto, una cosmogonía muy particular. Pero algo muy interesante que también me pareció de estos sumerios, anoten porque si ustedes se van a ir después de esta clase a leer la historia de los sumerios y después me cuentan qué les pareció de interesante. Pero resulta que estos sumerios, de alguna manera, ellos cuentan en su historia que los hombres, obviamente los hombres tienen conciencia de que dependen de esos dioses y que tienen que trabajar por esos dioses. Entonces, como el gobernante, además de ser gobernante, es también una autoridad religiosa porque es sacerdote y es gobernante, eso también es muy interesante, ese poder espiritual con el poder temporal era uno solo, como en el fondo empezó a consolidarse en el pueblo de Israel. Pues resulta que en algún momento los hombres se levantan contra esos dioses. Imagínense, cuentan los sumerios, estos no son los judíos, los sumerios cuentan que en algún momento los hombres como que quedaron ya, se colmó, se rebosó la copa y no vamos a obedecer más a los dioses, se levantaron contra los dioses. Y cuentan los sumerios, ¿saben ustedes qué hicieron los dioses para contener la furia y la revolución de los hombres? Inundaron la tierra. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, aquello que nos cuenta la tradición judeocristiana sobre el diluvio es confirmado por una historia consignada por un pueblo que nada que ver con el pueblo judío. Entonces aquello que en el Pentateuco nos cuenta Moisés,
Oiga, eso no es solamente de que tiene que creer porque tiene que creer con los ojos cerrados. Un momentico que hay elementos históricos. Aquí ya les di una pequeña pincelada de lo que es la apologética. ¿Cómo se llama nuestro curso? Apologética, argumentos en defensa de la fe. Esto ya es un argumento en defensa de la fe. No pueden venirnos a nosotros con la historia y con el cuento de que todo aquello que está consignado en la Sagrada Escritura no tiene ningún elemento histórico. No, no, no. Eso es fruto de unas elucubraciones mitológicas del hombre para explicar la existencia del universo y la cosmogonía. No, no, no. Totalmente equivocado. Si alguien se encuentra con ustedes y les dice, oiga, qué pena, váyale a hacer la historia de los sumerios, hace 4000 años, estudie un poco sobre la pictografía, la escritura cuneiforme, el avance de la ciencia en los fenicios, la navegación, etcétera, y ahí vamos conversando sobre lo que significa lo que hay de consignado en la historia en el Antiguo Testamento. Entonces, esos ya son elementos. Ahora sí, yo veo que por acá en el chat, pero bueno, yo no le voy a desobedecer a Mariela porque Mariela es una de las autoridades aquí. Además, Mariela es argentina, ¿no? Sí, Camilo, ¿sí? sí. Así que, si es argentino, sí puedo hablar, sí puedo leer los mensajes. Ah, bueno, había desactivado el chat. Sí, sí. Ay, perdón. Lo activo, ahí va, ahí está. Listo. Listo, porque yo no prometo que va a responder todo en medio del aula, pero también es interesante cuando uno está en un salón de clase y que un estudiante tire por ahí un papelito o algo y dice, bueno, por lo menos están despiertos, no se han dormido. Ya estamos conectados 100 estudiantes, eso está muy bien. Bueno, pero yo voy a compartir pantalla, a ver si por favor Mariela me cuenta si yo estoy aquí ya autorizado. Sí. Está como coanfitrión, sí. Adelante, por favor. Entonces, compartir pantalla. Yo voy aquí. ¿Están viendo? ¿Sí? ¿Cierto que sí? Sí. Bueno, perfecto. Yo voy a darle un poco más de tamaño, porque a ver, pero me cuentan si están viendo. Uy, ¿qué pasó aquí? Esto se me... A ver. ¿Yo cómo corro esto? Estoy en aprietos, Mariela. Ah, no, ya se me fue. Que esto se queda un momentico y se va. Ustedes están viendo la pantalla. Yo estoy viendo aquí el documento que les compartí. ¿Cierto? Yo creo que todos lo están viendo. El documento que les compartí en el chat y que 250, aquí queda más visible. Este es el documento que les compartí. Todos lo están viendo. Me voy por acá entonces para ver lo siguiente. Ya les hablé de alguna manera de lo que es la dimensión religiosa del ser humano. Entonces, yo no sé aquí, Mariela, qué pena, pero es que la barra de arriba me dificulta el buscar las pantallas. Acá se ve, Camilo, ¿eh? Está viendo. Yo necesito cambiar de pantalla, de pestaña. Y, a ver un momentico. Yo voy a dejar de compartir. Sí. Y ahí en la pestaña voy a irme al primero. A las primeras diapositivas. Y ahí sí ya comparto. Entonces ya me voy acá otra vez, comparto, doy acá. Y yo creo que ahí ya. Están viendo que está cargando, ¿cierto? Sí, está cargando, esperen, a ver. Perfecto. ¿Se demora? Se demora un poquito todavía. Ahí estamos. Listo, perfecto. Entonces nos vamos aquí para que quede una pantalla más grande, aquí para que quede todavía más grande. Entonces, como ya hablamos de ese componente religioso, muy relacionado con la virtud de la religión, por aquí tenemos unas pinturas que para mi gusto podrían ser mucho más piadosas, fruto del Renacimiento, de un humanismo, digamos, un poco sesgado, dándole prioridad al cuerpo sobre el espíritu, pero bueno, da una idea de creación. Vamos entonces aquí, nuestro primer elemento. Apologética, en defensa de la fe. Apologética no significa en defensa de la fe, es en defensa de. Por eso yo colocaba como título, o quise colocar como título apologética, argumentos en defensa de la fe, porque yo puedo hacer una apologética
de la literatura de Miguel de Cervantes Saavedra. Así de sencillo. Podría serlo, es una apologética, una defensa digamos, de apologética de la estética de Murillo, de Juan de Juanes, como grandes pintores del siglo XV, XVI, etcétera. Podría serlo. En el sentido en que nosotros estamos aplicando esta palabra de origen griego es en defensa de la fe. Estamos dando un direccionamiento especial a lo que nos convoca dentro de la academia, que es la espiritualidad y la religión. Y aquí, como son argumentos, un argumento tiene que ser bien estructurado. Si un argumento no está bien estructurado, no se le puede llamar argumento. Es un sinsentido, ¿ya? Porque pierde la estructura el argumento que no es sólido delante de una realidad. ¿Qué es la verdad? Oído, esta definición es fundamental para el curso de apologética. ¿Qué es la verdad? La verdad es la adecuación de la inteligencia a la realidad. Miren qué sencillo. Esto lo define Santo Tomás de Aquino. La verdad es la adecuación de la inteligencia a la realidad. Yo, por ejemplo, tengo aquí solamente a la mano esto. Se lo están viendo, este celular. Yo tengo que decir que esto es un celular, porque es la realidad. Yo estoy adecuando la inteligencia a la realidad. Yo no puedo decir que esto es un zapato. Sería mentira, porque la realidad, los sentidos, el peso, el uso, me dice que esto es ¿qué? Un celular. Entonces, la inteligencia se adecua a la realidad cuando coincide. Lo que yo logro extraer de la realidad aquí en abstracto con lo que está enfrente de mí. Entonces, repito, la verdad es la adecuación de la inteligencia a la realidad. Esto es muy importante. Entonces, cuando yo digo argumentos en defensa de la fe, es porque en mi intelecto se ha estructurado a partir de todo un proceso intelectual, a partir de todo un proceso intelectual o cognitivo, se ha estructurado toda una fortaleza, podemos llamarlo así, una fortaleza. Esa fortaleza, pues, tiene una serie de vigas, tiene unos amarres, tiene unos tornillos, eso le da fuerza. Esos son los conceptos que cuando están bien estructurados, hermanados entre sí, unidos, me van a mostrar una estructura fuerte de un argumento. Entonces, argumentos en defensa de la fe. En el fondo son conceptos, son realidades que yo adecuo aquí en mi inteligencia y que me demuestran que aquello que yo creo tiene un sentido. Etimológicamente, y aquí también no sé cómo, a mí se me pierde un poco arriba cuando yo, a ver, ocultar panel de video. No. Ocultar, a ver, perdón, ocultar, ya, ahora sí, ya los eliminé los flotantes. ¿Lo están viendo bien ahí, cierto? Sí. Sí, sí. Etimológicamente la palabra apologética viene del griego apologéticos, la cual a su vez se deriva de la palabra apología, que significa defensa verbal de algo. En un primer momento, después además de defensa verbal va a ser defensa escrita. Bueno, es decir, la apologética es la defensa de una idea, de una doctrina, de un argumento. Oído, idea, doctrina, argumento. En este caso nosotros no, cuando hablamos de Dios no hablamos de una idea. Dios no es una idea. Dios no se reduce a una doctrina, ¿no? Dios no se reduce a un argumento, no, pero hay elementos doctrinarios, hay ideas, hay toda una estructura que cuando nosotros la unimos me presenta un panorama que me permite conocer a Dios. Y en un primer principio yo voy a decir, para que juguemos con ese concepto, que nosotros somos teístas. Y me van a entender más adelante por qué digo eso. Creemos en un ser superior. Para nosotros, obviamente, los católicos, es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que podría entrar en una de las siguientes versiones de nuestro curso de apologética, una apologética sobre la Santísima Trinidad, pero nosotros sabemos, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas y un solo Dios verdadero. Excelente. Está muy bien. Para nosotros está clarísimo, pero es Dios. Ahora, podríamos decir, hay personas que creen en un ser superior, pero como no se han acercado a la revelación, no tienen conocimiento de aquello de la Santísima Trinidad, mucho menos de nuestro Señor Jesucristo, que es la segunda persona
encarnada, donde hay una naturaleza humana, naturaleza divina y una persona divina. No tienen esa noción. Entonces podemos hablar en un principio, y lo dejo sobre la mesa para que después lo vayamos desarrollando. Somos teístas, claro, pero siendo teístas tenemos unas consideraciones más profundas. ¿Por qué? Tenemos noción de la Santísima Trinidad y de la encarnación de una de esas personas. Si aplicamos esto a la fe católica, entonces sería la defensa ¿de qué? De la fe. Una defensa íntegra y completa de toda la doctrina cristiana. Porque, oído, lo que existe hoy por hoy y lo que está estructurado en la doctrina es una cosa impresionante, pero yo creo que ustedes lo han sentido de alguna manera porque sé que varios de ustedes no es primera vez que se encuentran con un curso de teología. Antiguamente la teología fundamental era llamada apologética. Hoy en día en los seminarios ya no se dicta apologética, sino que se dicta teología fundamental, que infelizmente perdió mucho de la estructura que se le había dado a la apologética durante años. Pero bueno, son nociones de Dios, pero también muy ancladas ¿en qué? En lo que la ciencia le ha permitido descubrir al hombre y que nos da razón de la existencia de un ser supremo. Eso es muy interesante. Bueno, continuamos entonces. A ver, que esto como que se fue. A ver si allá. La apologética entra dentro de las disciplinas teológicas. Lo decía ahora, se conoce actualmente como teología fundamental, pero hay unas preguntas fundamentales, tres podríamos, digamos, especificar dentro de todo el panorama de la apologética, que es ¿por qué creemos? ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Y cuál es la iglesia de Cristo? Y esto es muy interesante y es muy grave, porque si yo le llego con este discurso a los sumerios, miren que nos vamos otra vez 6.000 años atrás, ellos tenían una noción de que había una vida más allá de aquello que se puede palpar, o sea, después de la muerte. Ellos tenían noción de que había un ser supremo o unos seres supremos en la cosmogonía de ellos, de los cuales dependía la autoridad de los hombres y existía todo lo creado, porque la creación para ellos también viene a partir de la intervención de un Dios. Entonces, yo podría hacerle esta pregunta a ellos. ¿Por qué creemos? ¿Cuál es la religión verdadera? Entonces ellos encontrándose después con los babilonios, con los persas, con los egipcios, ¿quiénes tienen la razón? Si este me habla de unos dioses que en el fondo contradicen lo que mi doctrina me dice al respecto de mis dioses, ¿cómo queda esto? No pueden haber dos verdades que se contradicen. Si uno se encuentra con dos aparentes verdades y una contradice a la otra, o sea, no puede existir contradicción entre dos verdades. Esas verdades deben de ser no solo semejantes, deben de ser idénticas, porque no se pueden contradecir. Es un sinsentido, también es ilógico. Entonces, ¿cuál es la religión verdadera? Y obviamente ya 4.000 años después, cuando llegamos a la época, los contemporáneos de nuestro Señor Jesucristo, podemos hablar de cuál es la iglesia de Cristo. Porque aparece un hombre, que lo vamos a ver en algún momento en este curso, un hombre que le da por decir que es Dios, rompe los esquemas. O sea, cuando nosotros estudiamos un poco de historia de los pueblos antiguos, decir lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, y además de eso, hablar de la Eucaristía como la presencia real y verdadera de Él y que va a permanecer hasta el fin de los tiempos. Entonces, este hombre, ¿cómo así que me habla a mí de cuerpo, sangre, alma y divinidad en un sacramento, en un pan, en la última cena? ¡Oh! ¡Wow! Habla entonces no solo en la encarnación y la redención, sino que ahora se queda presente entre nosotros en esto que es el pan y la Eucaristía. Bueno, hay una serie de realidades también muy interesantes y que son confirmadas, hoy esto es muy importante, que son confirmadas por hechos históricos. Lo vamos a ver también en nuestro curso. Podemos decir entonces que la Sagrada Escritura nos enseña, aquí tomando algunos de los textos, por ejemplo, solamente para hablar de Pedro, un texto histórico atribuido a Pedro, uno de los hombres que convivió de cerca con aquel llamado Jesús en la historia, que a partir de la enseñanza de ese hombre Jesús no solo tiene un realce especial en medio de la sociedad judía, este hombre llamado Pedro, que es el primer papa, la primera autoridad, la primera suprema autoridad de la iglesia, sino que estos primeros hombres son llamados o son señalados en Antioquía como cristianos, porque de tal manera asumieron en su vida el ejemplo de ese hombre llamado Cristo que murió de manera absurda en lo alto de una cruz como el peor y el más vil de los ladrones, pero que a pesar de eso más de 10 millones de hombres arriesgaron su vida por él y la entregaron en el Coliseo y en el circo romano. Uno decía, que alguien haya entregado su sí, y no solo esos locos desnorteados para los romanos en esos primeros 3 siglos pasaditos de persecución,
sino que proclaman que ese hombre en realidad es Dios. O sea, en el fondo los contemporáneos de Jesús, gran número de los contemporáneos de Jesús se creyeron aquello de que él era Dios. Muy interesante, porque eso me empieza a marcar a mí un panorama diferente de lo que a veces nos queda en la cabeza a partir de algunos estudios, digamos, muy simples que podamos hacer. Este hombre transformó la historia, y transformó de tal manera la historia de Occidente que el mundo, oído, el mundo, ya que vimos que estaba tan desarrollado 4000 años antes de Cristo, el mundo de tal manera fue arrollado por esa realidad histórica llamada Jesucristo, que la historia se dividió en un antes y en un después. La historia se dividió en un antes y en un después por un hombre que fue muerto de manera vil y humillante en lo alto de una cruz, que ya nos habla Heródoto, un gran historiador, el padre de la historia, nos habla que en la antigüedad el suplicio ya tenía fama, o más bien tenía, sí, gran fama de ser el peor patíbulo para un criminal o un delincuente, porque había una diferencia también especial entre lo que era criminal y el delincuente. El criminal era más delincuente que el delincuente. Y solamente los criminales eran montados y colgados en una cruz. Este hombre entonces murió no como un delincuente, sino como un criminal. Y este hombre que murió de manera ridícula y absurda para los ojos de muchos, fue capaz de congregar y de hacer que esa gran cantidad de hombres y mujeres, de niños inclusive, entregaran su vida por él. Aquí hay algo raro, porque nadie hizo eso por Napoleón. Nadie hizo en ese tamaño y esa magnificencia un hecho semejante por un tipo como Marx, como el mismo Alejandro Magno, como, no sé, Godfrey de Bouillon, cualquier personaje grande, mediano, chico de la antigüedad. No, lo hicieron por este hombre, que murió sin un peso en su túnica, nada de dinero, abandonado. O sea, Judas ya se había entregado, digamos, a la miseria, a la desesperación, pero el mismo Juan y Pedro, San Juan Evangelista y San Pedro, que eran los más cercanos a nuestro Señor, donde nuestro Señor iba, se llevaba a quien, a Pedro, Juan y Santiago, pues esos fueron los primeros que salieron corriendo. La Santísima Virgen tenía agarrado a San Juan, esto yo lo he dicho varias veces y no insisto en decirlo, y San Juan me perdona, no soy digno de santarle las sandalias a San Juan Evangelista, pero San Juan hubiera salido corriendo si no es porque la Santísima Virgen lo aseguró en la parte, ahí al ladito del Calvario, de la cruz de nuestro Señor, hubiera salido corriendo. Entonces, aquí hay algo que hay que estudiar al respecto. Este hombre tiene algo de interesante y de grandioso. Ahí ya hay otro argumento en defensa de la fe, porque esto no es una imposición ni una alienación que nos hace la Iglesia Católica al respecto de un hombre llamado Cristo. No es que ese hombre demostró con su vida, con su pasión, con su muerte, y ni se diga que vamos a hablar de eso, de la resurrección, porque hay pruebas. En estos días yo colocaba un post en redes sociales, yo creo que varios de ustedes lo vieron en Teología con el Profe Camilo, Teología con el Profe Camilo en Instagram lo vieron, algunos argumentos en defensa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un asunto que se dio históricamente. Eso de la resurrección no es simplemente un renacer en el corazón de los apóstoles y de las primeras comunidades cristianas, no. Jesucristo, ese hombre llamado Cristo Jesús, que vivió en el siglo I de nuestra era, ese hombre murió, evidenciado por todo el mundo, y resucitó, evidenciado también. Y vamos a dar argumentos en defensa de la resurrección de nuestro Señor. Entonces, a este hombre hay que tomar una consideración interesante. Yo creo que vale la pena, porque si en función de él murió tanta gente y en función de él se construyó lo que se construyó en la civilización cristiana de Occidente, para no ir más allá del gran trabajo que hicieron con los 37.000 monasterios fundados los benedictinos, uno dice, por Dios, ¿qué más quieren? Este hombre arrastró de tal manera a esos hombres que salieron del vandalismo, vándalo. El vándalo era el más bárbaro dentro de los bárbaros. Los vándalos eran tan bárbaros que no se los aguantaban en las tribus bárbaras, imagínense ustedes. El vándalo es lo más, era la escoria prácticamente de los bárbaros, una cosa horrorosa. Estos tipos, vándalos y bárbaros, siendo bautizados, construyen una catedral como Notre Dame de París, Chartres, como la Catedral de Colonia. Preparan un vino maravilloso como los vinos que podemos tomarnos hoy. Por aquí veo que también hay algunos inscritos de España, vinos maravillosos eh, españoles, sin referirme a las maravillas que encontramos en Argentina, en Francia, etcétera. Todo esto se desarrolló a partir de ¿qué?
de lo que eran unos hombres que cocinaban la carne sentándose en ella encima del lomo de su caballo. O sea, el sudor del caballo con el calor que llevaba durante el trayecto la bestia y el que estaba sentado encima, con eso cocinaban la carne, para que se hagan una idea de lo que era el nivel de gastronomía y de cultura culinaria de estos pueblos. Por Dios, siendo bautizados y mostrándoles el testimonio de un hombre llamado Jesucristo. Esta gente empieza a construir estas iglesias. Es más, uno de ellos, un monje benedictino, inventa que tenía en el fondo en su sangre, tenía la sangre de estos bárbaros y de estos, o por lo menos del pueblo romano apóstata, inmoral y a lo que había llegado de abominaciones. Un hombre llamado Dom Perignon inventa la famosa champaña Dom Perignon, o sea, uno de los líquidos más espectaculares que puede probar el paladar humano dentro de una celebración grandiosa, el Dom Perignon. Si ustedes han probado una champaña fina, el Dom Perignon está por encima de cualquier champaña fina. ¿Quién descubre el Dom Perignon? Un monje benedictino llamado Dom Perignon. El gran avance culinario, también fruto de la civilización cristiana, o sea, fruto de la sangre derramada por este hombre llamado Jesucristo. Oiga, un momentico, entonces este hombre llamado Jesucristo es interesante, vale la pena estudiarlo un poco. Hay argumentos dentro del desarrollo de las sociedades y dentro de la ciencia que me muestran que este hombre es absolutamente espectacular. Vale la pena tomarlo en consideración. Sigamos aquí. Estamos en... ¡Wow! Estoy en la introducción. Uf. Bueno, entonces sí, la apologética me va a mostrar a mí un panorama a partir del buen uso de, de este don dado por Dios, de esta capacidad que el hombre tiene de pensar. Hay tres grandes verdades que debemos involucrar dentro de un estudio de apologética, argumentos en defensa de la fe. ¿Cuáles son esos? Primero, Dios existe. Aquí nos pregunta, ¿Dios existe? Yo me acuerdo que en la Universidad del Valle, cuando estaba estudiando física, había un ex seminarista, curiosamente eso es una universidad liberal, y había un seminarista que una de los cursos eh, optativos era este. No Dios existe, sino existe Dios, pero así, afirmativo. Dios existe. Este es el primer elemento que nosotros vamos a tomar dentro de nuestro curso. Existe Dios. ¿Y eso usted por qué lo dice? Porque vive pegado a la Biblia, porque vive metido en la iglesia. No, 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 no. Por eso yo hablaba de teístas. Porque entonces vamos a salirnos un poco del contexto de la revelación y un poco del contexto de la doctrina católica para demostrar que Dios existe. Sí, 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 sí. Quien hoy en día considera que está a la par de los grandes acontecimientos científicos debe de confesar la existencia de Dios. Más del 90% de los premios Nobel de Física y de Química de los últimos 100 años son teístas, son creyentes. Pueden ser creyentes en Dios, como el Dios cristiano, como en otro tipo de divinidad, pero saben que existió en un inicio Dios, un ser supremo que dio origen a todas las cosas. Entonces, esta es una de las grandes verdades de nuestra fe, que puede ser en ese ejercicio de la fe, la inteligencia auxilia a la fe, ampara a la fe y le abre horizontes a la fe. Primer elemento, Dios existe. Esto es importantísimo. Y si ven lo que tienen las manos, esto es Dios Padre, siempre lo muestran así, barbas blancas y tal, etc. Y con el mundo en las manos. Creador, Dios existe y es el creador de todas las cosas visibles e invisibles. Esto es muy interesante. Tenemos un segundo elemento. Ahí no sé si lo leen bien. Jesucristo es Dios. Esto lo tomé de una página de un amigo, el doctor Jorge, presidente del Centro Español de Sindonología. Ellos son especialistas en el estudio de la sábana santa y han hecho una serie de estudios más o menos desde el año, creo que tiene 35, 40 años el instituto, la fundación. Y este Centro Internacional de Sindonología hace estudios específicos sobre la sábana santa. Vamos a hablar también sobre la sábana santa, porque cuando hablemos de la resurrección y la existencia de un hombre llamado Jesús, la sábana santa, se le han hecho una serie de análisis científicos que nos dan certezas, oído, no digo probabilidad, nos dan certezas de la existencia de un hombre que coincide, curiosamente, coincide plenamente, no solo con lo que hablan los evangelistas, sino con lo que los evangelistas Pedro, Mateo, Juan y Pedro, Mateo, Marcos y Juan, no, estoy mal, los evangelistas, Juan, Marcos, Mateo y Lucas.
a ver, vamos a deformar aquí lo que son los evangelios canónicos. Ellos nos describen a Jesús, pero también nos describen su vida, pasión y muerte. Cuando nos hablan de la pasión, de la muerte y la resurrección, este asunto de Jesucristo es Dios es impresionante cómo se evidencia en dónde, en la sábana santa y en el santo, en la sábana santa y en el sudario de Oviedo. Jesucristo es Dios, entonces termina siendo otra de las grandes verdades y realidades de la historia dentro de nuestra historia como católicos, pero especialmente una realidad que se asocia a aquello que estamos diciendo de que Dios existe, ¿no? Eso es importante tomarlo en consideración porque de alguna manera se evidencia también que históricamente se confirman varias verdades en el momento en que este hombre aparece en el panorama histórico. Jesucristo es Dios, pues lo dejó muy en claro y las evidencias históricas apuntan a que nos dijo la verdad. Aquí, por ejemplo, verdad y divinidad de la Iglesia católica, que siendo la Iglesia verdadera, vale la pena dejarlo muy, muy en claro, porque es la Iglesia que ha sido amparada directamente por toda la continuidad apostólica a partir de Pedro, que fue ese primer hombre llamado como la gran autoridad, Papa, por este otro hombre, pero Dios, hombre y Dios, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, llamado Jesucristo. Delega en San Pedro una institución llamada la Iglesia. Y esa Iglesia hay que hacer unas consideraciones especiales sobre la Iglesia. La verdad que ella administra, tiene en sus manos, porque todo lo que la revelación se ha explicitado a partir de la Sagrada Escritura, reposa en las manos de la Iglesia y la Iglesia como madre y maestra nos la entrega a nosotros. Entonces, esa divinidad de la Iglesia, ¿por qué divinidad? Porque la Iglesia no es solo una institución, o sea, no es solo ese templo que ustedes están viendo ahí, que es bellísimo en Sao Paulo, Brasil, en Cuitía, es un santuario a la Virgen de Fátima, a Nuestra Señora del Rosario en Brasil, muy lindo, en Sao Paulo, en las afueras de Sao Paulo. No es solamente una iglesia bella en función de la estética, no es un templo físico, no es una estructura ni siquiera piramidal en materia de jerarquía, donde está el Papa, los obispos, cardenales, o sea, es mucho más que eso. Divinidad de la iglesia porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y eso tiene unas consideraciones espectaculares. Todo esto lo vamos a encontrar dentro del panorama de la apologética. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo, Mariela? Bien, más Bien, o menos. ¿no? Sí, sí. Aparte, no se haga problema, Camilo. En este momento no tenemos otro curso, así que si se puede Listo. extender, no hay problema. Vamos un poco más entonces, no hay ningún problema. Yo sí me voy a fijar por aquí, curiosamente, yo ya me desaparecí del... Si ves alguna pregunta ahí, Mariela, que de pronto se conecte con lo que estamos conversando en este momento, podríamos atenderla con todo gusto. Si no, seguimos sin problema. Llegamos apenas a la introducción, por Dios. 1 hora de preámbulo para llegar a la introducción. Me van a disculpar, pero es un defecto que tengo. Siempre uno se va acordando de conceptos, de argumentos apologéticos y va estructurando. El curso no puede ser siempre el mismo. Ya había dictado un curso similar y sé que algunos estudiantes están acá y se dan cuenta que siempre aparecen novedades, no porque haya mucho almacenado acá, sino porque la iglesia es muy rica. Entonces miren esta introducción. Yo creo que esto lo va a acercar más, sí. La antropología, por hablar de algunas áreas del saber, algunas ciencias, la antropología, la arqueología, la lógica, las ciencias naturales, la historia, el lenguaje, podríamos hablar de la política, muchas áreas del conocimiento. De alguna manera todas se van aliando a esa posibilidad que el hombre tiene de encontrar razón. Primero, ¿de dónde viene? ¿Dónde está? ¿Y para dónde va? Eso es, yo diría que va acompañando el sentido común de todo hombre. Si una persona no sabe de dónde viene, dónde está y para dónde va, no tiene proyecto de vida. No es capaz de parar en algún instante y autoevaluarse. Y eso es necesario, inclusive en el campo profesional. Eso no es solamente para el campo personal y espiritual. Yo tengo que saber dónde estoy, qué necesito para ser mejor y hasta dónde quiero llegar, porque si no, estoy perdiendo el tiempo en el mundo. Paso a hacer historia de aquellos que no hacen historia, porque estoy viviendo al margen de la historia. Entonces, todas estas ciencias y estas ramas del saber, de alguna manera,
se unen a la posibilidad que el hombre tiene a partir de su intelecto de encontrar razón de su existencia. Vuelvo a aquellos pueblos antiguos. Ay, no me creo. ¿No? ¿Mariela? Iba a decir algo a alguien, no sé. Perdón, Camilo, no, había tenido que atender un llamado, discúlpeme, me preguntaba. Sí, tranquilo. Entonces, de alguna manera, estas áreas o estas ramas del saber, estas ciencias, le permiten al hombre hacer el buen uso de su intelecto. No quiere decir entonces que si yo me matriculé en un curso o en un programa académico de ingeniería, yo estoy estudiando ingeniería para encontrar a Dios. No, pues, no, hasta allá no vamos a llevar el reduccionismo, no es eso. Pero hay elementos que me dan estas diferentes áreas que me confirman ese de dónde vengo, dónde estoy y para dónde voy, me ayudan a ubicar. Ahora bien, la razón misma, esta posibilidad que el hombre tiene de entender las cosas, la razón misma movida a indagar de una forma más especial y más profunda sobre nosotros, criaturas, el hombre, sobre los animales, sobre la tierra, sobre el aire, sobre el fuego, sobre lo que ustedes quieran. Tierra, aire, fuego y agua. Las cuatro esencias. Me lleva a reflexionar sobre eso que perciben mis sentidos. Nada hay en el intelecto, un principio escolástico fundamental, Santo Tomás lo utiliza mucho. Nada hay en el intelecto que antes no haya llegado a los sentidos. Si algo hay aquí es porque pasó por mis sentidos. Pasó por mis sentidos. Entonces, ahora el hombre, a partir de su naturaleza, miren lo que dice aquí al final, el hombre puede sumergirse mucho en la ciencia, pero hoy en día parece haber olvidado que está también llamado a orientarse hacia una verdad que lo trasciende. Si yo vuelvo al que se matriculó en aquel programa de ingeniería, si yo siento que mi vida gira en torno al estudio de la ingeniería, lo que yo voy a hacer como profesional en la ingeniería, a lo que yo me voy a desarrollar deportivo culturalmente, estoy desorientado. Porque la vida del hombre tiene que trascender. O sea, ¿hasta qué punto yo voy a hacer historia? Yo voy a dejar una huella en el mundo. Yo dejo una huella en el mundo cuando esa noción de verdad trasciende lo que el mundo puede ofrecer. O sea, si yo hago un acto de caridad, si yo hago un acto de solidaridad, si yo brindo un consejo a alguien que lo necesite y yo solamente lo estoy haciendo por un interés particular y primero, estoy desnorteado. Eso tiene que trascender. Yo normalmente trabajo no solamente porque tengo unas obligaciones contractuales, no, yo trabajo porque me apasiona lo que hago. Cuando a mí me apasiona lo que hago es porque yo tengo un ideal o un punto de referencia que va más allá de lo que es mi jefe, de lo que es el contrato que yo he firmado, no el resultado de mi ejercicio profesional, sea lo que sea, el resultado del ejercicio que yo hago doméstico, ama de casa. Muy bien, no estudié nada, me dedico a, o sea, hacer un trabajo operario sencillo y simple. Pero más que por lo que yo puedo hacer, trabajar de pronto en aquellos canales que construyeron los antiguos sumerios hace 6.000 años. Pero si yo no tengo un ideal superior, yo paso a hacer historia de aquellos que no hacen historia. Entonces el hombre tiene una necesidad también de trascender para encontrar una verdad que no es solamente la verdad que me ofrecen los sentidos, sino algo mucho más allá, trasciende los sentidos. Una verdad con V mayúscula. Y esa respuesta nos la da aquel hombre llamado Jesucristo por allá en el siglo I, cuando yo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Camino, verdad y vida. Importantísimo esto para tener una noción fundamental y primera. Dos apartados aquí de la famoso, maravilloso documento. Al final está el nombre, mírenlo ahí, Fides et Ratio, fe y razón. Esto es, les digo, delicioso leerlo, a mí me encanta leerlo. Van ustedes a sentir la música, hay una cierta música cuando uno lee esto y uno dice, esto coincide con aquello que yo tengo dentro de mí, que en el fondo San Agustín, maravilloso todo lo que dice San Agustín, hombres inteligentes en la historia de la humanidad, San Agustín, Santo Tomás, pero no solo eran inteligentes, eran místicos, porque ellos tenían claro que había una verdad que estaba más allá de lo que esto me puede dar, que es la verdad con B mayúscula. San Agustín nos dice que
Dios está dentro de nosotros más de lo que nosotros mismos. Uy, ¿cómo así? Dios está ad intime. Dios está dentro de mí más de lo que estoy yo mismo. ¿Cómo así? O sea, quiere decir que mi existencia, el principio ontológico de mi existencia lo da ¿quién? Dios. Dios me sustenta a mí. No solo me creó, Él no me creó y me dejó por aquí. Y ahí resuelva su vida, que en 80 años hablamos, porque usted se va a morir y yo le voy a hacer un juicio. Ah, bueno, listo, muchas gracias. No, no, no. Dios nos crea y nos recrea permanentemente. O sea, Él nos hace permanecer en el ser. Por lo tanto, Él es quien nos sustenta dentro. Principio ontológico, lo más profundo que tiene el ser humano. Ese principio ontológico es sustentado, ¿por qué? Por Dios, como creador, ¿no? Como recreador, en el fondo, por decirlo de alguna manera. Entonces, Él está dentro de nosotros. Y aquí, cuando hablamos de fe y razón, lo que yo creo que aquí San Juan Pablo II lo va a decir más adelante, voy a irme al texto directo. La filosofía moderna, dejando de orientar su investigación sobre el ser, oído, el hombre ser, el hombre, el ser del hombre. Dos elementos fundamentales para el hombre, vivir y ser. El hombre no puede ser sin vivir y no puede vivir sin ser. Miren que son dos condiciones fundamentales para el hombre. Usted tiene que ser hombre, yo tengo que ser y tengo que vivir. ¿Cierto? La vida y la existencia son dos condiciones esenciales en el hombre, ser y vivir. Entonces, la filosofía moderna dejó de orientar su lectura, su análisis, su ejercicio en función de eso del ser, de buscar la explicación sobre el hombre. Ha concentrado, continúa aquí el texto, ha concentrado la propia, esto creo que, ay no, perdón, se va. Ha concentrado la propia búsqueda sobre el conocimiento humano. Oído, ha concentrado la propia búsqueda sobre el conocimiento humano. En lugar de apoyarse sobre la capacidad que tiene el hombre para conocer la verdad, ha referido destacar sus límites y condicionamientos. Por Dios, entonces, cuando al hombre le mostraron el sol, el hombre se quedó mirando el dedo y quiso darle explicación al dedo del hombre y no darle explicación al sol. La verdadera explicación para la existencia, la verdadera alegría para la razón, por decirlo de alguna manera, miren que ahora yo les hablaba de que podríamos pensar en la razón como un individuo. La alegría para la razón es que le den una explicación al respecto de Dios. Porque en Dios se sustenta la existencia del hombre. Entonces, es más interesante a mí de que me hablen de mí mismo, que me hablen de aquello que me dio origen y me sustenta. Claro, es mayor la verdad. Cuando estoy contemplando un mayor panorama, es mucho más interesante que ver un panorama con unos lentes que de pronto me limitan las posibilidades de ver. Entonces, un problema de la filosofía moderna se quedó en el hombre. No, tiene que ir más allá. No hay, pues, esto es muy interesante, esta aclaración que hace el Espíritu Santo. Oído, no solamente por ser San Juan Pablo II, sino porque es en función de lo que... Miren cómo la doctrina de la iglesia también tiene elementos que yo, por fuera de la fe, podría leerlo. Esto podría yo presentárselo a alguien que se puede decir ateo o agnóstico, que dice que no se puede dar explicación a nada referente a la existencia de Dios. No se puede decir que Dios existe o que no existe, que eso no se puede explicar. Puede ser un agnóstico, un ateo, un budista. Yo le presento esto. Esto es una filosofía muy fuerte. Esto va, fundamenta de alguna manera la existencia de las cosas. Entonces, miren lo que dice acá. No hay, pues, motivo de competitividad alguna entre la razón y la fe. Aquí está el fundamento de la apologética. Cuando yo digo que vamos a tener aquí argumentos, y ya hemos dado varios argumentos en razón de argumentos que fortalecen nuestra fe y que defienden nuestra fe. Esos argumentos no presentan una competitividad entre la razón y la fe. Podríamos señalarla aquí con el corazón. No, 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 por el contrario. Las dos se alimentan. Una, miren esto qué interesante, una está dentro de la otra y cada una tiene su propio espacio de realización. O sea, no compiten, no tiene sentido. Las dos van caminando y van avanzando, por eso es importante el estudio, el conocimiento de la doctrina, la historia de la iglesia, porque eso me va a mí enriqueciendo la inteligencia, pero me va fortaleciendo también el amor, la fe. Cada una tiene su propio espacio de realización. Ahora, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 25, versículo 2, nos vamos a encontrar con esto muy interesante.
Dice el libro de los Proverbios, es gloria de Dios ocultar una cosa y gloria de los reyes escrutarla. En el fondo, descubrirla. Dios está escondido de alguna manera en la creación. Dios está escondido en la realidad. Yo estoy aquí en una sala, hay un color azul, ¿qué digo yo? Azul pintoresco, por decir algo. Las mujeres tienen más capacidad para distinguir los colores. Yo diría que es un azul medio lila, no sé. Bueno. Y estoy aquí en una sala y yo diría, aquí yo, ¿cómo evidencio a Dios? No, porque hay un Cristo, porque hay un Sagrado Corazón de eso. No, no, en esa realidad material que observan mis sentidos, yo me estoy encontrando con Dios, pero Dios está escondido. Si Dios fuera evidente para nuestros sentidos, la fe no tendría sentido. Si Dios es evidente para los sentidos, la fe pierde el sentido. Entonces, como Dios está oculto o Dios se manifiesta de una manera misteriosa, se deja evidenciar, pero no plenamente. La fe hace un ejercicio, se fortalece como se fortalece un músculo, pero también la inteligencia. La inteligencia es un ejercicio, se esfuerza para poder explicar la existencia de Dios a través de lo que ve en mis sentidos. Entonces, de alguna manera colabora con lo que la fe hace para encontrar, el ejercicio que la fe hace, el ejercicio de la virtud de la fe hace para darnos razón de la existencia de Dios. Esto es muy bonito. Repito el texto del libro de los Proverbios. Es gloria de Dios ocultar una cosa y gloria de los reyes escrutarla. O sea que nosotros aquí en un curso de apologética, argumentos en defensa de la fe, estamos participando de la gloria de los reyes, que es escrutar, indagar, buscar la explicación de las cosas creadas. ¿Creadas? ¿Por qué cosas creadas? Porque hay un creador. No pueden haber cosas creadas si no hay un creador. Y no hay un creador si no existe algo que él haya sido la causa. Siendo la causa, él es creador y las criaturas son lo causado. Vale, qué interesante. Vamos a verlo más adelante cuando veamos las vías del conocimiento de Dios según Santo Tomás de Aquino. Dios y el hombre, cada uno en su respectivo mundo. Nosotros estamos encajonados en un mundo que tiene 4 dimensiones. Las 3 dimensiones básicas que nosotros consideramos ancho, largo y alto, y una cuarta dimensión que es el tiempo. Porque el tiempo es una criatura también creada por Dios en el cual estamos nosotros sumergidos como criaturas. Pero este mundo es un mundo diferente, cada uno en su respectivo mundo. Dios está en su mundo, la eternidad, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Se encuentran así en una relación única. Pero esos dos mundos no están aislados. Dios, ya lo dije ahora, no nos creó y nos soltó por aquí en el mundo y nos vemos en poco tiempo. No, no. Hay una relación específica entre el hombre y Dios o entre Dios y el hombre. En Dios, oye, esto es importantísimo porque cuando empecemos a hablar de ciencia, nos vamos a dar cuenta de que esto está clarísimo. En Dios está el origen de cada cosa. Todo lo que perciben nuestros sentidos tiene, inclusive lo que no perciben nuestros sentidos, que hablamos ahí de los ángeles, la gracia, que es una criatura de Dios también. Hablando de los ángeles y de la gracia, no lo perciben nuestros sentidos, pero están ahí, existen. Ese es el origen de todo. En él se encuentra la plenitud del misterio. Wow, es como cuando yo entro por una sala llena de penumbras y de pronto entro a una sala principal y está el famoso diamante del Koh-i-Noor. Es un diamante gigantesco que tiene la corona inglesa. ¡Wow! Y yo veo ese diamante en medio de unos terciopelos de colores que le hacen resaltar esos visos que le dan los diferentes rayos de luz con los cuales está iluminado. Yo digo, qué grandioso. Pero antes me transporté por medio de un corredor oscuro que me preparaba para encontrarme con esa gran maravilla llamada Koh-i-Noor en una sala principal de un museo famosísimo de Inglaterra, de Londres, por decirlo de alguna manera. El mundo entonces, el mundo creado, es ese corredor oscuro y misterioso que me conduce a mí hacia esa realidad maravillosa que no tiene ni punto de comparación con lo que es el Koh-i-Noor, porque estamos hablando de Dios, origen de todas las cosas creadas. Todo lo que yo conocí a lo largo de ese corredor, que es misterioso, porque en la creación ya dijimos Dios está presente, pero de una manera misteriosa. San Pablo lo dice. La creación es un libro abierto a partir del cual leemos la existencia de Dios. Yo voy a ir leyendo a Dios en el momento en que ¡pam! Llegó la muerte, contra la cual no hay remedio, y la única condición es estar vivo. Tú estás vivo, se encuentra con la muerte. Y como dicen los franceses, la salud es un estado precario que siempre termina mal.
por más que usted se cuide, se va a enfermar y se va a morir de una u otra manera. Entonces llegó el momento de la muerte, usted se da cuenta que tuvo unos visos, unos destellos de lo que era Dios en el momento en que vivió aquí, en esta tierra. Bueno, en Dios está el origen de cada cosa, en Él se encuentra la plenitud del misterio y esta es su gloria. Al hombre le corresponde entonces, oído, miren la misión, ustedes y yo, al hombre le corresponde la misión de investigar con su razón la verdad. Y en esto consiste su grandeza. Entonces, un hombre, cuando hablamos aquí de hombre, homini, nos referimos al género humano, ¿no? Aquí no nos estamos refiriendo a un sexo o a otro, no. Estamos refiriéndonos a la humanidad. A la humanidad le corresponde la misión de investigar con su razón la verdad. Recuerden, la verdad es la adecuación del intelecto a la realidad. Al hombre le corresponde la misión de investigar con su razón la verdad. Y en esto consiste su grandeza. Si un hombre quiere ser grande, si una persona quiere hacer historia, si quiere ser grande en la historia, debe de darle el mejor de los usos a su razón. En el fondo, es encontrar razón a su existencia. ¿A partir de qué? De la explicitación de que Dios existe y Dios es el origen de todas y de cada una de las cosas. ¿Palabra de quién? Esto es una entradita de San Juan Pablo II en el famoso y maravilloso documento Fides et Ratio, la fe y la razón. Y yo veo que tiempo fugit irreparabili tempus. Continuamos aquí con San Juan Pablo II, pero lo vamos a dejar, si me lo permiten, para nuestra próxima clase, porque no podemos ir tampoco corriendo, no sé si corrí mucho, pero bueno, y ahora, sinceramente, se me perdió la conexión, no sé dónde me están viendo ni cómo los voy a ver a ustedes. Imagínense, por Dios. Lo estamos viendo, lo estamos viendo. ¿Me están viendo? Sí, Camilo. Por aquí creo que es. Wow. Ahí estamos. Sí, lo vemos, igual lo vemos. Bueno, listo, perfecto. Entonces no sé. Está compartiendo pantalla todavía, pero lo vemos. Entonces, y aquí no sé cómo cerrar la pantalla. Ay, entonces. No se haga problema, déjelo así. Vamos a cortar la grabación, Marco, por favor. No sé si hay algunas preguntas, Mariela, perdón. Sí, no, pero las preguntas van por afuera de la grabación. Perfecto, entiendo. Muy bien.